Bueno, lo vamos a dejar grabado y en un ratitín más tarde lo vamos a poder compartir en el canal de YouTube para garantizar también edición y que no sea muy largo. Así que damos comienzo, les doy la bienvenida a este segundo encuentro de nuestro ciclo de Derechos Humanos y Socialismo, que bueno, encabeza nuestra compañera María Elena Barbagelata como secretaria de Derechos Humanos de nuestro querido Partido Socialista, en esta oportunidad para hablar de las niñeces, con tres grandes invitadas que me va a tocar el honor de presentar en un ratito. Y bueno, muy agradecida por supuesto de la participación de todos y todas. Así que si te parece, María Elena, te doy el pie para que puedas comentar un poquito cómo pensamos el ciclo y la jornada de hoy, antes de darle paso a nuestras invitadas. Bueno, en realidad el compromiso que tenemos desde nuestro trabajo militante ha sido y es y estará vinculado siempre con la lucha por los derechos humanos, ¿no? Creo que eso está en la base de todos los programas que tenemos que impulsar. Y bueno, comenzamos este ciclo con una charla general sobre el sentido, los objetivos y el valor de los derechos humanos que hicimos con Carlos Constella, que fue defensor del pueblo muchos años en Vicente López, y esta segunda actividad, que además aunamos esfuerzos con la Escuela de Formación Política, que es un ámbito que lleva adelante Elizabeth, para darnos también un espacio para pensar, para reflexionar, para formarnos. Y en este caso tomamos el tema de niñeces. ¿Por qué tomamos este tema? La verdad que es un tema que aparece en la tapa de los diarios cuando salen los índices realmente catastróficos de lo que está sucediendo con la exclusión de niños, niñas y adolescentes. Y hablo de exclusión porque no hay otro término para definir la situación social que estamos viviendo, social, económica, cultural, política, civil, que estamos viviendo con respecto a lo que es la etapa de las niñeces, ¿no? Eh, no solo estrictamente en lo que se trata de pobreza e indigencia, sino también que se traduce en falta total de posibilidades y oportunidades para un desarrollo pleno que tienen derecho los niños, niñas y adolescentes. Por eso este segundo ciclo, esta segunda charla está enfocada en ellos y quisimos convocar a compañeras que tienen una trayectoria y un compromiso y una expertise muy, muy interesante en este tema. Y bueno, nada más que darles la bienvenida y pasarle la posta a Eli para que abra este encuentro. Sí, traer el saludo de Mónica Fein, de Esteban Paulón, la verdad que están haciendo un trabajo maravilloso en la Cámara de Diputados. Están en una etapa, creo que fundacional de nuestra democracia, que tambalea diariamente. Así que bueno, justo me comentaba Esteban Paulón que coincidía el inicio también de la comisión que está analizando la modificación de la ley de los DNU, pero en cuanto pudiera liberarse de ello, se sumaba. Así que bueno, el saludo de ellos dos para este ciclo. Un abrazo y escuchamos. Gracias, María Elena. Bueno, como decía María Elena, ¿no? Este encuentro está pensado en la necesidad de explorar esta vital relación entre los derechos de las infancias, las políticas públicas, desde una perspectiva socialista, destacando la importancia, ¿no? De este enfoque que priorice la justicia social, la igualdad y el bienestar de nuestros niños y niñas. Eh, Queremos, por supuesto, prioritario que nuestras militancias puedan acceder después también al material de formación que queda grabado en nuestra página, en el YouTube. Muchos compañeras y compañeros pueden acceder a este recorrido de formación en forma asincrónica, es decir, quedan grabadas
estas intervenciones, estos encuentros, y posteriormente muchos y muchas pueden en sus momentos libres acceder a poder terminar su ciclo de formación o comenzarlo o continuarlo como lo estamos haciendo nosotros y nosotras. En este marco vamos a comenzar primero agradeciéndole muchísimo a Alba Cuellar Murillo por su asistencia, que le hemos convocado para que bueno, nos pueda dar un marco legal y de derechos de las infancias. Alba es abogada especialista en violencia familiar, derechos de la familia, y bueno, presentará por supuesto el marco legal vigente en Argentina, abordando las necesidades de reformas para garantizar la protección de las infancias y reflexionar sobre la perspectiva de género y cómo influye en los derechos de las infancias y la relación entre las violencias familiares y la seguridad de los niños. Bueno, tiene por supuesto un currículum que la verdad que nos enorgullece con participar en este encuentro, que esté con nosotros ahora y que pueda compartir su mirada. Así que bueno, Alba, te doy el saludo y me pongo a compartir tu presentación. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias, Elizabeth. Muy buenas tardes. Bueno, lo primero quiero agradecer a la doctora Barbagelata por la invitación y a la Escuela de Formación Política por la posibilidad de ser partícipe de este ciclo de charlas. Mientras ponemos ahí el power, bueno, quería simplemente comentarles que me parece fundamental poder trabajar temas como el de los niños, niñas y adolescentes, así, ¿no es cierto?, de forma objetiva, viendo la normativa existente, que funciona, que no, para poder cambiar lo que haya que reformar y sostener o mejorar y dejar lo que funciona y que todo esto se traduzca en lo cotidiano, ¿no?, en un avance y no sea, bueno, como estamos acostumbrados lamentablemente a mera dialéctica, y mientras seguimos viendo niveles altísimos de necesidades básicas no cubiertas, y bueno, ni hablar a nivel educativo, que tenemos tristes índices de estudiantes que tienen cero comprensión de texto y de cálculos básicos, ocurre lo mismo, ¿sí? Bien, y lo mismo ocurre, bueno, con otras temáticas. A ver ahí si lo puedes poner, no sé, en pantalla completa. Y bueno, como les decía, lo mismo ocurre con otras temáticas que deben también poder analizarse de forma seria, realista, como lo son, y tiro temas también para posible charla que ustedes puedan llegar a tener sobre pornografía, prostitución, sobre la gestión subrogada, ¿sí?, que sin lugar a dudas va, en mi opinión, todo esto enlazado a lo que es la explotación de los niños, niñas, adolescentes, de las mujeres, y que tienen claramente vínculos con la trata de personas, ¿sí? Entonces, poder abordar todo esto, creo claramente que nos va a permitir tener un debate sobre, en definitiva, la sociedad que queremos tener, ¿sí? Ahora bien, ya yendo al tema que nos convoca, que es el derecho de las infancias y su lugar en las políticas públicas, me toca iniciar con el marco jurídico y los derechos de los niñas y adolescentes. Hoy me planteé dos objetivos, pasamos ahí a la siguiente, que son los de mostrarles a ustedes un panorama general de lo que ocurre en materia de protección, de promoción y de restitución de niños, niñas y adolescentes, y lo que tenemos al día de hoy en materia penal juvenil. ¿Sí? A ver si pasamos ahí a la siguiente. Bueno, yo sigo, igual ahí me alcanzás con la filmina. Para arrancar con este primer objetivo, ¿sí? Debemos saber quiénes son estos niños, niñas y adolescentes, quiénes son para la sociedad, quiénes son para la ley, ¿sí? A lo largo de la historia, este concepto de infancia fue cambiando. No siempre los estados se han ocupado de la niñez y menos lo han tenido en cuenta para su política pública. Como un primer antecedente que podemos encontrar en Argentina de alguna política pública puede considerarse la Casa de los Niños Expósito, ¿sí? Pero la realidad es que hasta el año 1919 no tuvimos una ley que regulara la protección de la niñez. Esa tarea estaba en manos de instituciones que estaban vinculadas a lo religioso, congregaciones religiosas y a la beneficencia. No eran estatales, aunque podían tener o llegar a tener alguna relación con el Estado. La concepción que había
era que los niños debían estar con sus familias y recién hacia finales del siglo XIX, principios del XX, en la escuela, ¿sí? Pero, ¿qué ocurría? Ocurría que había un grupo que no estaba ni con los padres porque no los tenían, o habían sido expulsados de estas familias, y tampoco en la escuela, porque no tenían acceso a esta escuela. Y es aquí donde el Estado debió dar el debate a posteriori en el Congreso Nacional de qué hacer con ellos, y se terminó aprobando en 1919 la ley que conocimos como la Ley 10.903, que es la Ley de Patronato de Menores o Ley de Agote. Bien, con esta ley el Estado toma la obligación de hacerse cargo de la niñez abandonada, que este era un concepto clave, ¿no? El abandono, que si no hay abandono deben ocuparse los padres, ¿sí? El Estado no se mete en esos asuntos, no tiene injerencia en esos asuntos en esta primera etapa, salvo que excepcionalísimamente ocurriera algo de gravedad y que fuera el peligro grave de abandono material o moral, ¿sí? Cuanto menos injerencia del Estado en la familia, mucho mejor. Acá algunos recordarán, porque bueno, muchos de los que veo también son abogados, tenemos esa figura del pater family del derecho romano, ¿sí? El padre de familia era quien tenía la carga. Entonces, esta ley de patronato no contradecía absolutamente esto, y solo ante el abandono de la propia responsabilidad de estos padres interviene el Estado tutelando a los menores en lugar de los padres, ¿sí? Desde que un juez dicta la tutela, ya le corresponde al Estado su cuidado y los chicos debían estar en una institución asilar estatal. Eso claramente trajo muchísimos problemas, ni mencionar a nivel salud, a nivel vincular, a nivel social, y es en todo este marco que para finales de la Segunda Guerra Mundial, sumado a hechos que sucedieron también ahí de forma concurrente, tuvimos un fuerte cuestionamiento a estas instituciones asilares, ¿sí? Donde estaban estos niños, y ocurrió lo mismo con los llamados enfermos mentales en ese momento. Entonces, estas instituciones comienzan a ser vistas como espacios donde se afectan, donde se vulneran derechos básicos. Y esto también ocurre porque ya en 1948 tuvimos la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿sí? Que ustedes saben que es del 10 de diciembre del 48, esta se hace en París, fue realizada en la Asamblea General de las Naciones Unidas, la habían elaborado distintas regiones, distintos países que se habían presentado, que tenían distintos antecedentes jurídicos y culturales. Son 30 los artículos que tienen, y bueno, ahí podemos ver distintas cuestiones, ¿sí? De la importancia de nacer libres e iguales, con igual dignidad, iguales derechos, sin importar el tema de la raza, sexo, religión, la opinión política. Y un punto que hace a esta materia, ¿sí? A ver ahí, si lo dejas ahí no hay ningún problema. Yo ya llego al marco. Un punto que yo quería destacar de esto era la importancia que le daban ahí en su artículo 25 al inciso 2, que hablaba sobre la maternidad. ¿Vos está bien acá en la pirámide o querés que la adelante? Una adelante, no importa, igual ya... Vos me vas diciendo. Si querés una antes, no hay problema. O déjala ahí y ya llego. Bien. A ver, ahí. En la anterior, así ya, y ahí te detengo un ratito. Bueno, como les iba diciendo, algo de esta declaración que fue muy importante y que hace al tema con el que estamos, la siguiente, con el que estamos trabajando, es que decía que tanto la maternidad como la infancia tenían un derecho a cuidados y a la asistencia especiales, ¿sí? Entonces, que todos los niños que estaban nacidos en el matrimonio o fuera de él tenían igual protección social, ¿sí? Imagínense ahí para esta época, ¿sí? Y a esto se sumó en que en el año 1959 la Declaración de los Derechos del Niño, ¿sí? Porque en ese momento no existía la distinción que hacemos hoy, niños, niñas y adolescentes. Fue todo esto aprobado por los Estados miembros de la ONU. Argentina, de hecho, es uno de los miembros originales desde el año 1945, uno de los 51 Estados miembros. Y con esta Declaración del Niño de las Naciones Unidas se da en este momento todo un proceso que culmina en el año 1989,
¿sí? Con la Convención de los Derechos del Niño, convención que también fue suscripta por casi todos los países del mundo, ¿sí? 190 la firmaron, a excepción de Estados Unidos y Somalia, y esto trajo en consecuencia la necesidad de revisar todo el plexo normativo que se tenía respecto a los niños acá en Argentina, porque justamente asumía este compromiso, ¿no?, de respetar y de promover todos los derechos que habían sido reconocidos a nivel internacional. Y es así como ahora el Estado debía plantearse políticas públicas y respuestas ante las vulneraciones de los derechos de los niños, independientemente de si estaban o no con su familia, ¿sí? Esta Convención de los Derechos del Niño promueve toda una política de intervención universal sin desconocer las particularidades, obviamente, de cada caso, ¿sí? En Argentina, para esa época, se debatió mucho sobre una ley que fuera superadora de la ley del patronato de menores, y es así como en el año 2005 llegamos a la sanción de la ley de la 26061, que es la ley de protección integral de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Esta norma incorpora todo el orden normativo nacional, todo lo que ya se había trabajado en la Convención de los Derechos del Niño, y termina derogando a la ley del patronato, ¿sí? Acá vemos cómo se superó y se cambió también el paradigma que se venía teniendo con el patronato, que era la de la situación irregular de los niños, y pasamos a un paradigma de protección integral. Por lo tanto, ya no hablamos de un menor objeto de tutela y protección, ya no son ciudadanos invisibles o de segunda categoría, sino que estamos ante niños y niñas y adolescentes como sujetos de derechos, sujetos con derecho a ser oídos, a que su voz sea tenida en cuenta, con el reconocimiento, obviamente, de su autonomía progresiva, ¿sí? El objetivo de este sistema de protección integral es el de promover, proteger y garantizar los derechos de todos los niños, niñas y adolescentes. Ahora sí, ¿te parece? Pasamos, Elizabeth, a la filmina de la pirámide, ¿sí? Previo yo a pasar a lo que es el marco normativo, seguir ampliando un poquito esto, quería al menos mostrarle nuestra pirámide jurídica. Ahí ya te fuiste, mucho. Uno a veces ve tantas leyes, decretos, tratados, protocolos, protocolos facultativos, recomendaciones, que no sabe ya qué va primero y qué no, ¿sí? Entonces, más allá, obviamente, de que debemos tener presente que en todo este sistema debe haber armonía, ¿sí?, para tener seguridad jurídica, la realidad se impone y muchas veces debemos tener esto presente para evitar vulneraciones de derechos o expresiones de vacío legal cuando a veces ni existen, ¿sí? Porque justamente ustedes están viendo toda esta pirámide y por lo macro de todos los temas que se trabajan, tanto a nivel nacional como internacional, respuestas que tenemos, ¿sí? Bien, ahora pasamos a la filmina del marco legal. Como les vengo comentando, el marco legal en Argentina se fundamenta en una serie de normativas nacionales e internacionales que buscan garantizar la protección y el desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes. Sin embargo, existen desafíos muy significativos que requieren de reformas para mejorar su efectividad, ¿sí? Y es ahí donde estamos fallando, en la implementación, en lo que hace a la realidad, en lo cotidiano. Bien, por un lado, ahí ustedes pueden ver a la Constitución Nacional. Todos sabemos, nuestra Carta Magna establece derechos, garantías de las personas, la forma en que tenemos que organizar los poderes del Estado. Y yo acá algo importante a resaltar es su artículo 75, inciso 22, ¿sí?, que a través del cual el Congreso puede aprobar o desechar tratados, ¿sí?, que se firmen con otros países, otras naciones, y que estos van a tener jerarquía superior a las leyes, ¿sí? Entonces, es algo muy importante y que debemos tener siempre presente, sobre todo, bueno, en lo que se está buscando acá, que es tal vez trabajar en proyectos, trabajar en políticas públicas. Después tenemos la Convención sobre los Derechos del Niño, ¿sí?, que como ya les venía comentando, fue una norma fundamental para la Argentina, que la ratificó en 1990. La Argentina se compromete ahí a proteger todos los derechos civiles, culturales, económicos, políticos, sociales de los niños, niñas y adolescentes. Y esto fue luego incorporado a todo lo que era el texto convencional, bien digo, en el año 1994, a través de justamente este artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional. También ahí, en este marco, les puse a la ley nacional, que es la 26061, que es de protección integral de los niños, niñas y adolescentes,
que es una ley claramente muy importante. Es la encargada también de promover la protección de los derechos de la infancia, y como ya vamos a ver, también enfrenta problemas de implementación y de recursos, ¿sí? Importantísimo también tener presente su decreto reglamentario. En la CABA tenemos a la ley 114, yo acá les puse la de CABA y la de Provincia de Buenos Aires, que son habitualmente con las, siempre que tenemos estas charlas, las personas generalmente son de estos lugares, entonces para que tengan presente la 114, que también protección integral de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, es la que termina creando el Consejo de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, que ya vamos a ver cuál es su función, ¿sí? También, bueno, obviamente se crea este consejo, o luego las defensorías zonales, el registro de las organizaciones comunitarias, los organismos no gubernamentales. Obviamente también se trabaja ahí un poquito el tema de los mecanismos para las transferencias de las funciones no federales del Consejo, que era en ese momento el Consejo Nacional del Menor, ¿sí? Algo también importante que tenemos acá es sobre el registro único de aspirantes a la adopción, ¿sí? Y en esto de las leyes provinciales, bueno, también fundamental conocer la 13.298, que también es de protección integral de los derechos de los niños en provincia de Buenos Aires, su decreto reglamentario. Esta también tiene una ley que la complementa, ¿sí? Tenemos la 13.634, que ahí es donde tenemos todos los principios generales del fuero de familia, del fuero penal, ¿sí? Del niño. Ahí podemos, o van a poder leer sobre el tema de la creación de los juzgados, qué pasa con este rol de los asesores de menores, un poco también sobre la responsabilidad penal juvenil, qué pasa con el tema de las internaciones, toda la parte neuropsiquiátrica y todo el tema también de niños, niñas y adolescentes. También tenemos la 14.537, ¿sí? Que también hace una modificación a la 13.298, que lo que nos dice, en definitiva, cuáles van a ser las funciones de los servicios locales de protección de los derechos del niño, ¿sí? Y también pone ahí que van a estar encargados de todo lo que son los programas, los planes, los servicios, ¿sí? Para proteger y restablecer los derechos de los niños, niñas y adolescentes. A mí esta ley la puse porque hay algo, un punto muy importante, que es una modificación que hace, que es el artículo 35 bis, que habla de las medidas de abrigo, ¿sí? Es una medida de protección excepcional de derechos, que también más adelante lo voy a retomar, y que se hace obviamente en resguardo de lo que es el interés superior del niño, ¿sí? El resto de las provincias, como van a poder ver en las filminas que van a seguir, pero igual me detengo acá un ratito, también han trabajado en su propia ley de protección integral, ¿sí? De niños, niñas y adolescentes, que ahí van a tener después ustedes en las que siguen las filminas de las distintas provincias con el número de la ley que les corresponda. Otra ley que les marqué acá que me parece muy importante a tener presente es la Ley de Educación Sexual Integral, ¿sí? Que la tenemos desde el 2006. Es la que reconoce el derecho a la educación sexual y a la necesidad de abordar temas de género, ¿sí? Y derechos desde de la infancia, ¿sí? Es una ley muy importante que, si bien hemos tenido dificultades en su implementación, es una ley, creo, que debe protegérsela y hacerle un seguimiento, ¿sí? Creo que esto es lo que falla en la mayoría de las cosas que tenemos, el seguimiento que se debe hacer. Creo que es vital que quienes den esta ESI, ¿sí? Sean profesionales especializados, ¿sí? No puede cualquiera ir a una escuela y dar lo que le parece, ¿sí? Se debe hacer claramente una revisión y una constante actualización de las cartillas, de los libros con los que se enseñan, y asegurarse de que, bueno, quienes van y den estas clases sigan lo que esté en esas cartillas, en esos libros, ¿sí? Y por último, bueno, y no menos importante, les puse ahí el Código Civil y Comercial, ¿sí? Si te parece, Elizabeth, vamos pasando. Van a tener ahora las leyes que le comentaba de protección, y después hay algo que quiero comentarles y que quiero puntualizar en el tema del Código Civil y Comercial. Sí, que ustedes saben que en el año 2015 tuvimos una reforma y se establecieron principios fundamentales como el interés superior del niño, su derecho a ser oído, el respeto que debe tener o que debe haber con su autonomía progresiva, ¿sí? Ahí vamos más adelante. Y lo dejé al final al código porque quería que me sirviera también para poder hablar del lenguaje, ¿sí? Sabemos que el lenguaje no es neutral, estamos acostumbrados a un lenguaje androcentrista,
que sin lugar a dudas termina siendo sexista y también discriminatorio, ¿sí? Y como sabemos que lo que no se nombra no se ve y lo que no se ve no existe, es importante nombrar con la palabra correcta para que el lenguaje de igualdad llegue, ¿sí? Ahora bien, con respecto a los niños, niñas y adolescentes, vemos cómo en el código se buscó dejar atrás todo el sistema de tutelaje, ¿sí? Ya no hablamos de tenencia, hablamos ahora de cuidado personal, ahí les puse cómo puede ser, ¿sí? Compartido, a su vez indistinto, alternado, contra este otro unilateral, ¿sí? En caso de que después sea necesario, los puedo explicar. La importancia del cambio también en esto, ¿no? Del régimen de visita, que ya no es más así, porque no es ver a un extraño o alguien por eso hablamos de un régimen de comunicación. Yo que me comunico con mi hijo, me comunico con mis abuelos, me comunico para poder crear vínculos, ¿sí? Antes se hablaba de patria potestad, hoy estamos hablando de responsabilidad parental. Este sistema, el cambio en los paradigmas es claro, ¿sí? Entonces, otro concepto importante que se incorpora es el de la autonomía progresiva, ¿sí? Que es ese proceso gradual por el cual los niños, las niñas y los adolescentes pueden ir ejerciendo sus derechos por sí mismas de acuerdo con su edad y su grado de madurez, ¿sí? Esto me gustaría conectarlo con la figura del abogado del niño, ¿sí? El abogado del niño es una forma de patrocinio legal que está receptada en el artículo 27, inciso C de la 26061, y nos dice que los menores de edad tienen el derecho a ser asistidos por un letrado, habla de que debe ser preferentemente especializado en niñez y adolescencia, y que puede estar obviamente en todos los procedimientos, sean judiciales o administrativos, ¿sí? Siempre y cuando ellos estén involucrados. Y agrega que en caso de carecer de recursos económicos, el Estado obviamente debe asignarse, no dice ni podrá, dice deberá asignarles de oficio un letrado que lo patrocine. Más allá de la 26061, si nosotros hacemos una lectura armónica de lo que es la Convención de los Derechos del Niño, por ejemplo, tenemos presente el artículo 12 que habla de este derecho a ser oído, este artículo 27 que les acabo de comentar de la 26061, mismo todo lo que tenemos marcado en el Código Civil y Comercial de la Nación, sea en este artículo 1, el artículo 2, el artículo 26, ¿sí? Queda claramente establecidos cuáles son estas garantías mínimas del procedimiento que se debe dar en esto, ¿sí? El sistema en el que estamos ahora reconoce a los niños, niñas y adolescentes este derecho a ser partes y a contar con una representación legal, independientemente, obviamente, de sus papás, de sus progenitores, madre, padre, o quien sea guardadores o que tenga la tutela. Y esa va a ser justamente la función del abogado del niño, ¿no? Contribuir a que haya una mejor defensa, va a ser una defensa técnica de los intereses de este niño y adolescente. Su rol es como la de un puente, es un puente entre el niño y niña o adolescente y el juez, ¿sí? Con respecto a la edad, acá no hay discusión que a partir de los 13 años uno se puede presentar con un abogado del niño. El artículo 26, tenemos ahí una vuelta de tuerca porque el artículo 26, cuando habla de este patrocinio, no sujeta la designación a una edad determinada, ¿sí? Pero bueno, en esto de que hablamos de que tiene que haber también cierta armonía, ¿sí? Lo que nos dice el 26 es que tenemos que estar atentos a lo que es la capacidad progresiva, ¿sí? Se toma en cuenta, obviamente, el grado de madurez. Si los chicos entienden sobre la situación que están viviendo, si pueden comprender esto, uno puede, obviamente, pelearlo en los juzgados, ¿sí? Pero lo que suele ocurrir a veces es que nos hablan del artículo 109 del Código Civil, que nos dice, o que nos habla de lo que son la designación de los tutores especiales, ¿sí? Bueno, lo que refleja es que cuando existe un conflicto de intereses entre representados y representantes, se designa este tutor, ¿sí? Salvo, ¿sí? Que sea un adolescente, ¿sí? ¿Por qué? Porque dice, ya no va a necesitar a este tutor, porque puede actuar por sí mismo, ¿sí? Entonces, y como adolescente para el código es a partir de los 13, por eso, desde los 13 años, no hay discusión en que se pueden presentar. Por debajo tenemos que probar el grado de madurez y, bueno, queda también a criterio del juzgado, ¿sí? En cuanto a la intervención, bueno, como ya les dije anteriormente,
puede ser en cualquier estado del proceso, sea este administrativo o judicial. La designación, el decreto en el reglamento el decreto reglamentario del 415 del 2006 dice que pueden ser abogados, sean agentes públicos o por convenios que se hayan hecho con algunas organizaciones, habla de colegios de abogados, habla de universidades, para asegurar lo que es la imparcialidad en la designación de los abogados, ¿sí? Y bueno, se reitera también por el tema del acceso gratuito de los servicios que presten, porque está esto en el ideario, que a veces ocurre, obviamente, pero también uno tiene, como abogado o abogada, como profesional, también confiar en el trabajo que uno hace, ¿sí? En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por ejemplo, el Colegio de Abogados de la capital federal creó el servicio jurídico gratuito, justamente también con esa finalidad, que se llama el Registro de Abogados Amigos de los Niños. Y en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, está creado el Registro Provincial de Abogados del Niño por un decreto, que es el decreto reglamentario el 62 del 2015, ¿sí? Y obviamente este funciona en el ámbito de los colegios de abogados de la provincia. La designación del abogado del niño también puede ser por parte del tribunal o juzgado, ¿sí? Cuando se perciba que, o vea que hay un conflicto de intereses entre el progenitor y el hijo, ¿sí? Acá también solemos hablar de la figura del abogado del niño es completamente distinta del asesor de menores o el defensor en capital. Ambas figuras claramente pueden coexistir, ¿sí? Porque mientras, como yo les había dicho, el abogado del niño acompaña, patrocina, asiste al niño, niña o adolescente, y mantengo diciendo niña porque puede ser que tenga 10, 11, 12, que comprenda, que tenga la madurez suficiente, comprende y puede tener el acceso a este abogado del niño, dependiendo, como les había dicho, también del juzgado. El asesor de menores defiende también los intereses del Estado, o sea que no es lo mismo, o sea que ambas figuras realmente pueden coexistir. Se suele también hablar del tutor ad litem, que ya algo les había adelantado, pero también son dos figuras completamente distintas, ¿sí? ¿Por qué? Este abogado, como les había dicho, el abogado del niño, patrocina en cuestiones técnicas de derecho, ¿sí? Así que bueno, y este otro tutor ad litem, bueno, reemplaza en la representación a esos progenitores, ¿sí? Bien, tras todo esto que venimos o que les vengo comentando y haciéndonos o haciéndome eco de la 26061, vemos que uno de los grandes pilares en los que se asientan los derechos de los niños, niñas y adolescentes son justamente el interés superior del niño, ¿sí? No, seguimos en el anterior. Que es esa máxima satisfacción integral y simultánea de los derechos y garantías que están reconocidos por la ley, ¿sí? Esto lo vemos en todas, tanto en la 26061, es un principio que lo podemos ver plasmado en prácticamente toda la normativa, ¿sí? Y algo fundamental que tenemos que tener presente es que cuando exista un conflicto entre los derechos o intereses de los niños frente a otros derechos o intereses que sean igualmente legítimos, igualmente importantes, siempre van a prevalecer los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Otro de estos pilares fundamentales son la capacidad progresiva y el derecho a ser oído, ¿sí? Capacidad progresiva, que es justamente ese ejercicio de los derechos de acuerdo a la edad y grado de desarrollo, y este derecho a ser oído, los estados tienen que poder garantizar a los niños que estén obviamente en condiciones de formarse un juicio propio, este derecho de expresar su opinión libremente en todos los asuntos que los afecten, ¿sí? Me habían pedido también poder trabajar los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Dentro de todo lo que es este sistema de protección, ¿sí? Que venimos conversando, los derechos que tienen estos niños tienen el derecho a la identidad, ¿sí? Tienen derecho a la integridad psicofísica, ¿sí? Tienen derecho a la libertad, a ser oídos, a salud, ¿sí? Que más adelante vamos a ver también cómo esto es una de las cuestiones a trabajar, ¿sí? Y que va de la mano también con hoy cuestiones presupuestarias. No hace tanto tuvimos o pudimos ver en las noticias lo que está pasando con el Bonaparte, y que está relacionado también a toda la parte de consumos problemáticos, cuestiones de salud mental, ¿sí? Tienen derecho a la vida, ¿sí? Derecho al juego, al entretenimiento, a ser asistidos, ¿sí? Derecho a la vida privada, a la dignidad, ¿sí? El Estado debe poder
respetar todos estos derechos, son derechos humanos, y no debe implementar medidas que los vulneren. Si debe saber o poder proteger y promover estos derechos, deben tomar todas las medidas que sean necesarias para protegerlos, o en caso de que hayan eventuales violaciones, buscar cómo repararlos, ¿sí? Deben poder adoptar también todas las medidas que sean eficaces, que sean eficientes para hacer posible el pleno ejercicio de los derechos de estos niños, niñas y adolescentes mediante leyes y políticas públicas, que ya Flor, bueno, nos va a hablar de esto. Todo lo que hace al sistema de promoción y protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes se conforma o está conformado por organismos administrativos y por la parte del organismo judicial, ¿sí? Acá en Cava tenemos al Consejo de Niños, Niñas y Adolescentes, que bueno, por la parte previa que estábamos charlando, sé que ahí de los que están escuchando también son parte de estos organismos. En Cava, bueno, como les decía, tenemos el Consejo, tenemos las defensorías zonales, ¿sí? Son las que están en territorio, están en cada comuna. Tenemos a la Guardia Jurídica Permanente, que es la que está en la emergencia, ¿sí? Pasa algo en el momento, van, ellos toman intervención, luego terminan derivando a las defensorías zonales. También tenemos al CAT. El CAT es el Centro de Atención Transitoria, ¿sí? Cuando no hay vacantes o hay que resolver una cuestión de urgencia, donde debe quedarse el niño, bueno, va a este lugar, va a este centro, ¿sí? En provincia de Buenos Aires tenemos el Servicio Local de Promoción y Protección de Derechos, también tenemos el Servicio Zonal y el Consejo Local, ¿sí? Todos estos organismos deben ejecutar todas las políticas públicas, seguimos en el anterior, las políticas públicas que son... Alba, Sí, Alba, estamos sobre el límite de la hora sí, para ir cerrando tu participación, así damos la palabra a las restantes expositoras. perfecto, perfecto. Solamente decir que todo este sistema que venimos hablando, todo este sistema que tenemos con respecto a los niños, niñas y adolescentes, opera en 3 niveles para tenerlo presente. Políticas públicas, las medidas de protección integral, ¿sí? Que acá es a lo que uno tiene que tener en mente para poder hacer el trabajo ¿no? De ir evaluando lo que hay, lo que no hay, si se cumple o no se cumple. No, algunas de ellas, orientación a padres responsables, apoyos a los niños, qué pasa con la inscripción, la asistencia obligatorias a los establecimientos educativos, qué pasa cuando son necesarias becas de estudio, ¿sí? Asistencia integral a adolescentes embarazadas, ¿sí? Bueno, y después tenemos también las medidas de protección excepcionales, que son estas medidas de abrigo. Bueno, bien. Acá con el tema de las medidas de abrigo, muy importante el tema de los plazos. Hay un seguimiento que también que se debe poder hacer. Y la parte del organismo judicial, cuando se dan estos controles de legalidad, ¿sí? O sea, cuando se toman estas medidas excepcionales, debe poderse darse intervención a la autoridad judicial competente dentro de las 24 horas. El juez, dentro de las 72 horas de notificado, debe también citar a los niños, a sus progenitores o a quienes sean sus representantes legales. Es importante hacer un seguimiento a todo esto, ¿sí? Porque en definitiva podemos tener normativa genial, pero si no la vemos en el día a día, termina en vulneración, ¿sí? Entonces, ahora sí, si te parece, vamos a la última que sigue y ya para ir cerrando, la ley, la 26061, trabaja todo lo relativo a los derechos de los niños y adolescentes, pero nada dice respecto a lo que ocurre cuando estos niños vulneran derechos de otros, cometen delitos. Y acá, como la idea era plantear cuáles eran las situaciones que estaban atravesando los chicos, algo que se está trabajando o que está en lo que hace la actualidad de la temática para trabajar sobre ellos, es qué pasa con la edad de imputabilidad, ¿sí? La norma que regula esto es la 22.278, que ya la tenemos desde el año 1980, ¿sí? En realidad es un decreto ley que tiene en rigor valor de ley. Hay que recordar que en esa época, bueno, aún no teníamos el Congreso funcionando y no había manera de sancionar las leyes de forma institucional, ¿sí? Como ven ahí, tiene el nombre de régimen penal de la minoridad. Se tomó, para hacer esta ley, se tomó como base, porque no salió de la nada, ¿sí? El Código Penal, que, bueno, termina siendo derogado en el 54, ¿sí? Desde finales de los 90 se vienen intentando hacer cambios a esta ley, pero hasta ahora no se ha podido avanzar mucho más en esto.
En líneas generales, y mi idea era simplemente darles como un pantallazo macro de esto, que para los que no estaban en tema o demás, porque hay dudas, bueno, de qué edad está el tema de la punibilidad, de qué pasa con los chicos, la edad, son los 18, ¿no? Bueno, simplemente brevemente comentarles que en Argentina se ha establecido esta edad mínima para la punibilidad, que son los 16 años. ¿Qué significa esto? Que el Estado renuncia por debajo de esa edad a la persecución penal, por debajo de los 16 años los adolescentes no son punibles. El tener esta edad es una forma de control también sobre el poder punitivo que tiene el Estado, y es así como desde los 16 hasta que los adolescentes cumplen los 18, o sea, serían 16, 17 años, hay una punibilidad relativa, ¿sí? Quienes tienen los 18 años cumplidos, y sin dudar ya, bueno, obviamente mayores de 18, tienen una punibilidad absoluta, ¿sí? Algo que les recomiendo leer, que me parece súper importante, el artículo 1, el 2 es importante y el 4 también, ¿sí? Donde nos dicen quiénes van a ser los que van a terminar siendo punibles, ¿sí? ¿Por qué tipo de delitos? ¿Sí? Por ejemplo... Alba, perdón, sí. te vamos a tener que interrumpir porque ya llevamos 40 minutos. Uy, un montón, pensé que era menos. Vamos a dejar esta segunda parte, sí. Si querés, para un nuevo encuentro, así que si querés redondear, un minutito más. Bien, simplemente decir que para la perspectiva de género es fundamental en la defensa de los derechos de la infancia, que muchas de las violencias que afectan a niños y niños se enmarcan en todos estos contextos de desigualdad. Iba a comentarles un poquito también de la violencia familiar. A menudo todo esto, a menudo no, siempre tiene un componente de género que impacta de manera desproporcionada en la infancia y en las mujeres, ¿sí? Es fundamental el rol de la educación, implementar programas educativos que aborden la igualdad de género desde temprana edad, que se puedan prevenir estas futuras violencias y promover relaciones más equitativas, ¿sí? Y como conclusión, simplemente que el marco legal en Argentina ofrece toda una base sólida para la protección de las infancias, pero su efectividad está condicionada por la implementación y los recursos que están disponibles, ¿sí? Entonces, las reformas deben considerar esta perspectiva de género también y la intersección de las violencias para garantizar un entorno que sea seguro, que sea protector para todos los niños y niñas, y solo así, bueno, se va a poder avanzar hacia una verdadera protección integral de los derechos de estos niños, niñas y adolescentes. Gracias, Alba. Voy a recordar tu currículum. Quiero agradecerte muchísimo tu presencia, especialista en violencia familiar, especialista en derecho de familia, diplomada en seguridad social, profesora de la Universidad en Ciencias Jurídicas, abogada de niños, niñas y adolescentes, integrante del Instituto de Derecho de la Mujer de CASI, Comisión de la Mujer de la Asociación de Abogadas y Abogados de Buenos Aires, directora de la Escuela de Mediación de ABA, presidenta de la Asociación Civil Identidad de Mujer. Muchísimas gracias, Alba. Hermoso tu participación. Te vamos a convocar de nuevo porque nos quedamos con muchas más ganas de escuchar y seguir profundizando. Está con nosotros ya el diputado Esteban Paulón, que voy a aprovechar antes de presentar a Florencia para que nos deje su mensaje en este momento. Hola Eli, María Elena. Bueno, nada, lo mío brevísimo para agradecerles a las ponentes y a todos quienes y todas quienes se han conectado a esta actividad, que creo que es un debate urgente que nos tenemos que dar. Ayer veíamos aquí en la Cámara de Diputados y Diputadas de la Nación la presentación de la Secretaria de Infancia de la Nación, con un nivel de desconocimiento, un nivel de falta de proyecto, ¿no? Uno piensa, ¿cuál es el proyecto para las infancias de este gobierno, de este modelo? Básicamente que vayan presos a los 13, que jueguen a la timba de la bolsa en la Comisión de Valores o que voten. Son las tres opciones que ha encontrado este gobierno para las infancias. Nada hay de la política y del fortalecimiento del sistema de protección integral a la infancia. Ayer lo vimos claramente, no va a haber presupuesto para ello. El gobierno siente que haciendo una transferencia automática de recursos cumple, llevándoles algo de dinero al bolsillo de manera directa sin la intermediación de las organizaciones sociales, como se encargó de remarcar ayer varias veces la secretaria, cumplió, y eso incluso el año que viene en bajada, ¿no? Porque se desindexa
va a ser esa transferencia, no se va a actualizar en la manera en que debiera para sostener el poder de compra. Hoy representa una cuarta parte de lo que es la canasta de crianza medida por el INDEC. Por lo tanto, no hay ninguna política sustantiva para las infancias por parte de este gobierno. Por eso creo que en la medida en que se impulsa o se trata de empujar este debate del régimen penal juvenil, que en realidad por el proyecto que ha presentado el Ejecutivo no es otra cosa que una baja en la edad de imputabilidad, vemos en contraste cómo se han abandonado las políticas del sistema de protección integral, cómo se desfinancia a los estados provinciales, que son los que luego tienen que implementar muchas de estas medidas, y nosotros, quienes tenemos una mirada progresista de la sociedad y quienes tenemos una mirada que garantiza y protege los derechos de niños, niñas y adolescentes, entendemos que el camino es más inversión pública, mejor educación, más institucionalidad para el acompañamiento y la inclusión, oportunidades y alternativas. Miren, yo creo que si nos metemos en esta carrera por la baja de la imputabilidad, va a llegar un momento en que no va a haber edad mínima. La edad mínima va a ser la edad en la que un niño o una niña pueda tomar un arma y disparar. Bueno, esa va a ser la edad mínima, porque va a ser un riesgo para la sociedad. Y para nosotros las infancias no son un riesgo, las infancias son una oportunidad, las infancias merecen poder ejercer sus derechos, merecen tener una alimentación, cuidado, protección, y de eso se trata nuestro paradigma vinculado a las políticas de infancia. Decía Evita, dijo, los únicos privilegiados son los niños. A los y las socialistas nos tocó desde la gestión pensar las ciudades y pensar el Estado a la medida de los niños y de las niñas, haciéndolos protagonistas y entendiendo que una sociedad inclusiva, abierta y que garantiza derechos a las infancias es una sociedad mucho más amorosa y mucho más amable para todas las ciudadanas y los ciudadanos. Así que les agradecemos este aporte, esta idea de poder compartir propuestas, de poder compartir miradas, de poder compartir iniciativas, y en lo que nos toca aquí en la Cámara de Diputados, obviamente dando un debate en un contexto complejo, entendiendo que no es este el mejor momento para discutir este tema, y dando un debate también, ahora que estamos discutiendo el presupuesto, para que efectivamente, en lugar de pensar a qué edad vamos a ponerle edad de imputabilidad, que no es otra cosa que estigmatizar fuertemente a las infancias, de qué manera el presupuesto nacional aporta e invierte esos recursos para que las infancias puedan vivir abiertamente, libremente, libres de discriminación, libres de estigma, libres de violencia, y sean plenas, porque allí está el presente y el futuro de nuestro país. Así que gracias nuevamente. Me vuelvo acá al debate de los decretos de necesidad y urgencia, que es otro de los debates urgentes que tenemos en Argentina, pero agradecerles muchísimo esta participación, y felicitaciones María Elena y Eli desde la Secretaría de Derechos Humanos y desde la Escuela de Formación Política por esta propuesta. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, diputado Paulón, gracias por tu tiempo como siempre y por hacerte un lugarcito para nosotros, por supuesto representarnos también en el Congreso. Estamos recién cumpliendo un año en ese lugar maravilloso, la verdad que estamos todos muy orgullosas y orgullosos. Gracias. Te dejamos libre, Esteban, anda tranquilo. Bueno, decía justo Esteban los desafíos y los desafíos actuales, ¿no? Sobre las políticas públicas efectivas para niñeces. Es por eso que quiero presentar a Florencia Goldenstein, lo digo bien, creo que sí, que justamente es licenciada en Ciencias Antropológicas, experta en políticas públicas, y que, bueno, la hemos convocado para que comparta su experiencia sobre la implementación de políticas públicas dirigidas a infancias, y que analicemos juntos entre todos, ¿no? Los pilares fundamentales para la creación de más y mejores políticas públicas desde una perspectiva interseccional, que por supuesto esto impacta directamente en la vida de los niños y las niñas. Después voy a leer también su currículum. Florencia, ya podés compartir y te dejo el micrófono. Hola, gracias Eli, gracias a todos y a todas. Sí, voy a compartir también un pequeño PowerPoint como disparador. Voy a tratar de ser sintética porque, bueno, es un poco como lo que le pasó a Alba y un poco lo que nos pasa cuando pensamos en niñez, es que
no sé qué imagen se les viene cuando pensamos en políticas de niñez. Abro para que comenten y participen también, o sea, ¿qué es lo que primero se nos viene, no? O sea, si quiere alguno compartir esa primera imagen, o si no, bueno, imaginarnos cada uno qué es lo que piensan respecto de políticas de niñez, y en efecto seguramente va a haber un montón, porque el campo de políticas de niñez es muy amplio y hay muchas, digamos, ejes y dimensiones, como la vida humana, vamos a decir, porque los niños son personas y están atravesados por todas las dimensiones que nos hacen como seres humanos, con la particularidad específica de esa etapa de desarrollo que tiene sus características propias y particulares, como lo han tenido y lo tienen otras etapas de desarrollo. Bueno, yo voy a tratar de hacer un poco de un panorama respecto de efectivamente lo que son las políticas públicas de niñez, y más pensando en, esto me habían planteado pensar políticas efectivas a nivel nacional. Estamos en un contexto donde decir políticas efectivas a nivel nacional es complejo. Ya Esteban comentó un poco lo que está por pasar ahora, digamos, en el presupuesto, y lo que ya vimos en estos 9 meses de cierres, no solo de ministerios, sino de políticas específicas y de programas. Bueno, y voy a tratar de tirar algunas líneas como para pensar un poco qué es el campo de políticas de la niñez. Ahí voy a colocar la pantalla. Bueno, me interrumpen porque yo pierdo un poco dejo de ver. Bueno, como decía Alba, el marco, digamos, que crea lo que se llama hoy el sistema de protección y promoción de derechos, ¿no? El sistema integral, es parte de la Convención y específicamente de la Ley Nacional 26061, que es la ley marco en lo que refiere a la protección integral de derechos de niñas, niñas y adolescentes en nuestro país, que después, bueno, cada provincia sanciona su propia norma, y además esta norma se ve complementada por leyes específicas que implican a niños, niñas y adolescentes, y leyes que digamos, los implican, por ejemplo, con la ley de violencia familiar, que también hacía referencia anteriormente. Bueno, quería como marcar un poco esta cuestión de qué es el sistema de protección, porque creo que nos permite como pensar un poco la complejidad que hay en relación a justamente la implementación de políticas públicas. Es el conjunto de organismos que formulan, coordinan, ejecutan y controlan las políticas de promoción y protección integral de derechos. Y cuando hablamos de protección integral, nos referimos a todas las dimensiones, ¿no? Son parte lo que refiere a educación, salud, vivienda, desarrollo social, trabajo, recreación, cultura, dentro de lo que podemos pensar del ámbito ejecutivo, leyes, bueno, obviamente implica también el ámbito judicial, y el legislativo, así como también está implicado en este conjunto de organismos, ¿no? La sociedad civil, las entidades público-privadas, organizaciones sociales, las familias y los propios niños, niñas y adolescentes forman parte de este gran sistema, que además se complejiza en la Argentina por su nivel federal, ¿no? Donde vemos que a su vez hay que generar instancias de coordinación entre los niveles nacionales, provinciales, municipales, para poder llevar adelante las políticas, ¿no? De protección y promoción de derechos, que son, bueno, todas estas, ¿no? En general uno piensa, cuando piensa en las áreas de niñez, piensa efectivamente o solamente en las que refieren a situaciones de vulneración de derechos, que, bueno, efectivamente ocupan gran parte, ¿no?, del trabajo que hacen las áreas de niñez, que en general son áreas que están sumamente desjerarquizadas, y que tienen a su cargo, digamos, la coordinación de este sistema de protección, ¿no? La CENAF hoy en día, bueno, me voy a ir un poco adelante, bueno, la CENAF hoy en día es, por ley, la CENAF es la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, es por ley la que está encargada de la coordinación, ¿no? La que es la autoridad de aplicación de esta ley, y es una secretaría que hoy está reducida a una subsecretaría. O sea, mantuvo su nombre, porque por ley tiene que llamarse Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, pero en realidad las funciones específicas que tenía esa secretaría hoy son una subsecretaría dentro de lo que es hoy el Ministerio de Capital Humano, ¿no? Entonces, como digo, es complejo poder pensar cómo se puede coordinar un sistema desde una subsecretaría a nivel nacional,
y ni hablar de lo que pasa a nivel provincial y municipal, que en general las áreas de niñez, así como también pasa con las áreas de género, están muy jerarquizadas y cuentan con muy pocos recursos humanos y materiales para llevar adelante un poco esta titánica tarea, ¿no?, de implementación de políticas de promoción y protección de derechos. Bueno, un poco quería antes de, como también para poder pensar como las complejidades que implica la implementación de políticas, varios los distintos niveles, ¿no?, en los que podemos pensar y que necesitamos pensar a la hora de justamente poder proponer nuevas políticas o mejorar las políticas, evaluar, diseñar, implementar y evaluar políticas, ¿no? Entonces, primero partimos de cuál es el marco legal y conceptual existente y cuál es el que está también en disputa, ¿no? Digo, ¿qué otro marco, qué otro presupuesto, qué otros lineamientos están jugando en un contexto particular histórico determinado, ¿no? Alba contaba esta transición desde un paradigma al otro, con la ley de patronato, la ley de Agote, hacia la ley de protección integral. Bueno, todo eso hace a un marco de disputas de sentidos y de prácticas en las cuales se asientan, ¿no?, los procesos de reforma legal que crean nuevas leyes específicas o generales, ¿no?, vinculadas a la niñez, y que tienen que tener, digamos, en cuenta el diseño y la estructura, ¿no?, político-institucional, ¿no?, este marco en el cual esa ley se va a implementar, la organizativa, o sea, cómo se va a organizar ese procedimiento institucional, y no es menor, la presupuestaria. Y esto se asienta en lo que desde las ciencias sociales hablamos de condiciones sociales, políticas, institucionales de aplicabilidad de esa norma, ¿no? O sea, hay que pensar en dónde, cómo, qué sujetos, quiénes son parte, ¿no? Digo, no solo la población destinataria, sino también los y las trabajadoras que hacen carne esas políticas, ¿no? Las políticas no se implementan de arriba hacia abajo, de manera homogénea, y el Estado es un ente muy complejo, hay un montón de organismos, hay un montón de niveles, y uno tiene que poder planificar, proyectar y tener en cuenta justamente de la manera en la que una determinada política va a poder tomar curso. Bueno, y ahora un poco, perdón que tal vez filmina, que es como la que un poco viene a plantear los desafíos y los ejes, está muy llena de cosas, pero bueno, me interesaba poder traer algunas políticas que sí creo que son efectivas o que fueron efectivas y que hoy están en riesgo y que me parecen interesantes para poder pensar justamente cómo debe poder analizarse este campo de políticas de niñez, que creo que tienen que analizarse justamente en conjunto. No podemos, o sea, es muy difícil mirar, digamos, la niñez desde una sola dimensión, o a veces corremos justamente el riesgo de tener una mirada muy unilineal respecto de una problemática, opacando otras dimensiones que afectan y que generan mayores niveles de vulnerabilidad. Bueno, en primer lugar, dos cuestiones coyunturales, o sea, contextuales de este momento, pero que vienen profundizándose, que es la situación del aumento de la vulnerabilidad social y económica de las niñas y adolescentes, de la población en general, pero en particular esto impacta de manera desproporcionada en la niñez y adolescencia, y sobre todo en la niñez. Bueno, el último dato es que más del 66%, ¿no?, de los niños, niñas y adolescentes entre 0 y 14 forma parte de hogares en situación de pobreza, ¿no? Bueno, ¿y qué políticas? Un poco también ahí Esteban hizo la mención. ¿Qué políticas sí son relevantes en este marco? Bueno, la asignación universal, las asignaciones familiares, el plan 1000 días, que es bastante reciente y se está poniendo en funcionamiento, pero que me parece que es una política muy interesante, que hay que ver cómo continúa en esta gestión, porque justamente trata de integrar distintos sectores que hacen, digamos, sectores me refiero a organismos, por ejemplo, la ley 1000 días implica modificaciones en lo que refiere a RENAPER, al registro de las personas, a ANSES, a salud, a organizaciones comunitarias. O sea, trata de crear unas mesas que tengan como punto focal y prioritario a la niñez,
sobre todo, bueno, estos primeros 1000 días, que es la primera infancia, desde una mirada interseccional e integral. Y eso me parece que es muy novedoso y que es muy interesante cómo fue también la perspectiva que se puso a la hora de crear el Plan ENIA, que es el Plan de Prevención del Embarazo en la Adolescencia, que ahora también está en riesgo. Y justamente lo que tenía de novedoso y de significativo era que creaba equipos territoriales a nivel provincial con referentes de las distintas carteras y organismos, digamos, ministerios y áreas, que era salud, educación, bueno, desarrollo social, género, y que podían justamente salvar de alguna manera estas cuestiones vinculadas a las dificultades que tenemos en la coordinación de estrategias integrales, ¿no? De poder justamente unir esfuerzos entre los distintos organismos, sectores del Estado y a nivel comunitario y territorial. Eso es justamente uno de los grandes desafíos que aún hoy continúa como vacancia en lo que es la implementación del sistema de protección. Lo que se llama comúnmente la corresponsabilidad, que está, digamos, sancionada en la Ley de Protección Integral, que es un poco esta idea de que todos los organismos son corresponsables, ¿no? Y las familias y la comunidad en la protección y promoción de derechos de niños, niñas y adolescentes. Y esta corresponsabilidad, que es muy linda, suena muy bien, es muy difícil de implementar. Y es muy difícil de implementar justamente porque el Estado es complejo, las relaciones humanas son complejas, pero sobre todo porque faltan mecanismos, ¿no? Institucionales de articulación, de monitoreo, de supervisión, de capacitación en perspectiva de niñez, que bueno, una de las leyes que se sancionó el año pasado, que creo que fue el año pasado, o el anterior, perdón, que es la ley 27709, que llama mediáticamente la ley Lucio, que es una ley que lo que busca es justamente capacitar en detección y abordaje de situaciones de violencia contra niñas, niñas y adolescentes. Bueno, esta ley ayer, la ministra de Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia dijo que no la iban a implementar por ser ideologizada, ¿no? Bueno, ¿qué entendemos? O sea, ¿qué entiende por ser ideologizada? La protección, ¿no? La prevención de violencias, la prevención de abusos sexuales. Bueno, nada, es como, ¿qué más agregar, ¿no? Respecto de esta disputa de sentidos que está trayendo el gobierno nuevo y que hay que defender, ¿no? Esto de cuando hablábamos de marco conceptual, ¿no? Me refiero al sistema de valores y de prácticas y de conceptos y de paradigmas que hay presente en las leyes y que hoy están siendo atacados, así como todos los derechos humanos y de género, de discapacidad, ¿no? Digo, en general, pero bueno, nos vamos a centrar en esta dimensión. Bueno, de más está decir la dificultad, no solo interseccional, sino también entre las relaciones intergubernamentales, ¿no? Los procesos de descentralización administrativa, que a veces no están acompañados por transferencias fiscales y presupuestarias que puedan acompañar las responsabilidades que las provincias y los municipios asumen en relación a la protección de derechos, y poder, bueno, justamente generar pisos mínimos de equidad en todo el territorio argentino. Otra de las cuestiones que me parece central también tener en cuenta es que no hay una sola niñez, ¿no? Como desde la antropología siempre como tratamos de poner relevancia la multiplicidad, ¿no? Esta idea de romper con nociones esencializadas y cristalizadas, ¿no? No hay una niñez, ni hay una adolescencia, hay una multiplicidad de formas de ser niño, niña, adolescente, y que esas múltiples formas están atravesadas a su vez por muchas dimensiones que pueden constituirse también en nuevos factores de vulneración de derechos y de desprotección, y ahí nos referimos principalmente, a las cuestiones vinculadas al género, cuestiones de salud mental, de discapacidad,
niños, niñas, adolescentes o grupos familiares en condición de migrantes, pertenecientes a grupos indígenas, que viven en contextos rurales, bueno, entre otras dimensiones, que hacen que se requieran, ¿no?, acciones integrales justamente, ¿no?, y coordinadas. Y una de las cuestiones que también quiero visibilizar es la importancia de la participación en la implementación de políticas, en el diseño, en su evaluación, en su coordinación, de las y los trabajadores que hacen parte de, son parte, digamos, la parte, digamos, que hace carne, ¿no?, las políticas, la importancia de su participación, de su capacitación, de espacios también de cuidado a esos trabajadores y trabajadoras, y también, y fundamental, de las y los niños, niñas y adolescentes y sus familias, ¿no?, que esa dimensión cuesta mucho, ¿no? Cuesta mucho incluir dentro de lo que es no solo el diseño, sino también la implementación y evaluación de políticas destinadas justamente a esa población, ¿no? Bueno. Yo hablo re rápido, discúlpenme si estaba muy... si algo no se entiende, me detienen, pero bueno, medio que me armé para tratar de condensar todo en estos 20 minutos. Bueno, por último, me interesaba detenerme en los desafíos, ¿no?, que tenemos de cara a poder generar políticas efectivas en la niñez y adolescencia. Uno de los desafíos más importantes que afectan a casi todo, digamos, las dimensiones de políticas públicas en general, es la falta de datos, ¿no? Sobre todo la falta de datos desagregados, por problemática, por jurisdicción, por edad, e integrales que permitan conocer justamente las distintas dimensiones, poder generar comparaciones, cruces, poder alcanzar diagnósticos más acertados, ¿no?, respecto de las problemáticas que afectan a la niñez. Tenemos muy poca estadística respecto de situaciones de violencia, ¿no? Está muy desagregado. No hay ni siquiera, digamos, hay registros administrativos por organismo, del Ejecutivo, otros distintos del Judicial, no hay instancias justamente de poder compartir datos agregados, ni siquiera sobre denuncias de violencia o de abuso sexual, ¿no? Una temática que es central en lo que refiere a la integridad de los niños, niñas y adolescentes, que lamentablemente ocupa un lugar central, ¿no?, en lo que es las vulneraciones de derechos. Después, la ausencia, Esteban te decía recién, ¿no? No hay política. Este gobierno no la tiene, pero tampoco hubo planes y políticas de niñez y adolescencia sostenidas a mediano y largo plazo, y es un desafío que tenemos que darnos como sociedad, poder desarrollar planes nacionales, y acá coloco la importancia de la sanción de leyes, ¿no? O sea, que las políticas se puedan institucionalizar a través de leyes, un poco, sobre todo pensando en este contexto, ¿no?, la importancia de que no quede el arbitrio, ¿no?, de un gobierno de turno, aunque a veces no alcanza, ¿no? Como no importa, digamos, la ley que se cree, van a encontrar los mecanismos para financiar y para obstaculizarla, pero no obstante eso, me parece importante que las políticas públicas puedan ser, digamos, diseñadas y votadas y aprobadas tanto por el Congreso Nacional como por los órganos legislativos provinciales, ¿no? Bueno, y que estas políticas que se vayan a diseñar, a implementar, consideren, ¿no?, y que se creen mesas y mecanismos de articulación, ¿no?, comisiones interministeriales. Hay experiencias de comisiones interministeriales en distintas provincias que me parecen centrales, tanto a nivel intraministerial como intergubernamental, espacios de participación. Hoy el COPNAF, que es el consejo que coordina las políticas de niñez y adolescencia y familia, también está muy desjerarquizado en lo que es la coordinación entre el nivel nacional y los niveles provinciales. Bueno, la importancia de la capacitación con perspectiva de niñez.
la realidad es que el abordaje que implica no solo vincularse, sino proteger, tener una perspectiva específica de niñez es central. Y esto es central en todos los campos, digamos, en todos las áreas del Estado, no solo quienes intervienen, digamos, directamente en direcciones de niñez, sino en todo lo que es este campo de este sistema de protección de derechos, y además poder tener también capacitaciones con interseccionalidad de enfoques, ¿no? Llama la atención o no, pero digo, uno de los desafíos muy fuertes es la integralidad, o sea, integración o complementariedad del enfoque de niñez y el enfoque de género. No es menor los conflictos que existen desde estas dos perspectivas, ¿no? Y sobre todo en cuestiones vinculadas al cuidado, las miradas muchas veces terminan siendo muy contrarias, ¿no? Desde donde uno mira la problemática, tiene un lente distinto y eso termina vulnerando los derechos de los niños o de las mujeres o ambos, ¿no? Bueno, y perspectivas también para comprender la situación particular de las niñeces y los grupos familiares, como veníamos diciendo antes, ¿no? Indígenas, con alguna problemática de discapacidad, de salud mental, bueno, no sé si dije todas, esas, muchas. Bueno, otra de las cuestiones que me parece central incorporar a la hora de pensar políticas públicas es cuáles son los mecanismos, tanto internos como externos, de seguimiento, monitoreo y exigibilidad, y el desarrollo de instancias y mecanismos de participación directa, bueno, o indirecta, pero preferentemente directa, y de exigibilidad de niñas, niños y adolescentes. Bueno, creo que cumplí con el tiempo. Perdón si hablé muy rápido, soy así. Flores. ¿Estuvimos bien? Estuviste perfecta, ahí estamos. Y 25, así que perfecto, cumplido. Ay, me calculé bien. Bueno, espero que lo haya bien entendido. Es muy complejo, pero quise dar como puntos centrales a la hora de pensar y diseñar políticas públicas, que era un poco el eje, así que nada, quedo abierta, bueno, a la próxima exposición y a cualquier pregunta que tengan al respecto. Bueno, a mí me toca agradecerte, Florencia, ampliar un poquito tu bio de la presentación. Decíamos que sos licenciada en antropología, diplomada de honor, ¿no? De la Universidad de Buenos Aires, magíster en administración pública. Te has desempeñado también como docente en la especialización de políticas públicas de niñez, adolescencia y familia en la Universidad de Entre Ríos. También en seminarios específicos en la Universidad de San Martín. Has integrado programas de estudios sociales de género, infancias, juventudes y una gran participación tanto en organismos gubernamentales como no gubernamentales vinculados a derechos humanos, género, diversidad, políticas públicas en relación también a la protección de las infancias. Así que ha sido un honor tenerte en este espacio. Como decías, estamos habilitando ahí el chat para que puedan hacer preguntas y comentarios a nuestras panelistas. Y bueno, a partir de este momento le voy a dar la palabra a María Elena Barbagilata, que va a seguir moderando este espacio con la próxima invitada que tenemos para este momento. Muchas gracias, Flor. Bueno, gracias, Eli. Sabemos que te tenés que ir, ahí te vemos corriendo en un auto, pero bueno, acá estamos sumando en este esfuerzo colectivo. Quiero presentar a Corina Caruso. Corina tiene experiencia en gestión de políticas públicas de infancia en sistemas educativos y es profesora de nivel preescolar. Espérate que se me cerró acá, ahí está, con amplia experiencia y compartirá su perspectiva sobre la gestión de sistemas educativos iniciales en contextos locales. Corina es de Mendoza, así que también tiene una mirada no tan centralizada como la de la ciudad de Buenos Aires. Corina, te damos la palabra, muchísimas gracias por acompañarnos.
Hola, ¿cómo les va? Buenas tardes. Bueno, yo vengo a traer un poco la experiencia del terreno y un poco también la mirada desde el socialismo, que ha sido siempre muy coherente con el tiempo, empezando por Alfredo Palacios, bueno, que fue el que impulsó el estatuto docente. eh, eh, Obviamente la educación pública y la universidad. Un poco quería empezar por contarles que las infancias han sido subestimadas casi desde el siglo XVI en adelante, porque si bien la etimología de la palabra infancia tiene su prefijo in, que significa sin, y significa sin habla. Así que verán ustedes que desde tiempos muy antiguos ya se desestimaba, los niños eran como infantilizados, y bueno, ha seguido con el tiempo, se han avanzado, se han hecho muchos avances, pero aún seguimos utilizando la palabra. Para nombrar al jardín de infantes que integra niños de 4 y 5 años. Así que bueno, nada, eso es como una nota de color, como para que vamos pensando desde cuándo venimos así. Pero habiendo escuchado a Florencia y a Alba comentar sobre las leyes, sobre la 26.061 y sobre la ley Lucios, bueno, mal llamada ley Lucios, sino que es la ley de protección de derechos, porque si no estaríamos estigmatizando aún más. Yo vengo a traer como la experiencia de una bocanada de frescura, digamos, porque donde yo vivo, en Mendoza, el socialismo ha estado en una gestión hace varios años, que hoy, de nuevo, en este 2024, estamos nuevamente participando de esa gestión y donde se han impulsado y se ha puesto en agenda una política pública para las primeras infancias. Y esto es que primero existe en Mendoza, ¿no? En toda la provincia, en todo el territorio de Mendoza, existen los jardines maternales, que es un programa impulsado por el 1980 más o menos, donde se crean jardines maternales que incluyen a niños desde 45 días a 3 años. Son espacios públicos del Estado, digamos en una especie de convenio entre provincia y municipios, donde se asisten a estos niños y a sus familias. Esto fue creado con la idea de que los niños puedan estar en un espacio seguro y cuidado, sobre todo en las cosechas. Esto se originó un poco con las problemáticas que existían en la cosecha de uva, donde la gran cantidad de familias llevaban a sus niños a la viña a cosechar, y bueno, surgían muchos accidentes. Entonces esto un poco surge y tuvo un muy buen resultado, y hoy, bueno, con el tiempo fue cambiando de nombre y hasta de paradigma, porque al principio eran como guarderías, mal llamadas guarderías,
luego con el tiempo se fue cambiando a jardines maternales y hoy, con la nueva gestión de gobierno provincial, se denominan CEPIs, Centros Educativos de Primeras Infancias. Y eso es muy bueno porque no solo nos ubica como lugares de contención, sino de estimulación y con una mirada pedagógica, que es lo que hoy tenemos, ¿no? Una mirada pedagógica centrada, con una centralidad en el juego, que nada, digamos, hoy por hoy es lo mejor que le puede pasar a un niño de esa edad, donde sus papás salen a trabajar o estudian. Así que, digamos, orgullosa de poder contarles esta experiencia, porque significa que se ha puesto en agenda a la primera infancia. Y específicamente en la ciudad donde yo vivo, que es Rivadavia, hay 15 jardines maternales y se está construyendo un nuevo jardín maternal en una localidad alejada, y se espera que al finalizar la gestión se pueda tener un jardín maternal por cada distrito del departamento. Ha sido un logro que tiene una pata socialista, porque desde la creación de los últimos jardines estuvo una compañera nuestra en la parte de educación y pudo impulsar esto, y hemos continuado con esa tarea. Hasta hemos logrado marcos, digamos, referenciales con el Consejo Deliberante para poder enmarcar esta situación y estos jardines, y tener un marco referencial no solamente para la tarea que hacemos, que realizamos, sino también un marco para quienes trabajan, para los docentes. Bueno, sin mencionar que todo esto trae aparejado muchos puestos de trabajo, no solamente para docentes, sino para personas que trabajan como auxiliares de limpieza, de cocina. Estos espacios donde estamos hoy, se asiste también con alimentación, con almuerzo, con desayuno, con merienda, con cena en algunos, porque hay jardines que trabajan en el turno vespertino. Así que bueno, nada, obviamente que estos espacios son para contextos y para familias con una vulnerabilidad social. Esa es la prioridad, digamos, hoy por hoy. Cada vez que se anuncian las inscripciones o las preinscripciones, se llena, y eso nos ha llevado a que haya que realizar una evaluación de ingresos, porque en algunos lugares, sobre todo los céntricos, sobrepasa la cantidad de inscriptos. Y bueno, ahí se articula con con el área de niñez y adolescencia del mismo municipio, donde ellos realizan la tarea, que actualmente la están realizando para el 2025. Así que, nada, yo también quiero poner énfasis en esta tarea del socialismo, que como dije al principio, nos acompaña desde Alfredo Palacio, y después de Hermes Wiener, que hace la obligatoriedad de la sala de 4 años. Son conceptos que creo que
debemos seguir acompañando y seguir teniendo esta coherencia de la continuidad, sabiendo que en nuestras primeras infancias son durante estos 3 primeros años o 5 años de vida de un niño es donde se realizan todas las conexiones neuronales que les va a servir para el resto de su vida. Entonces es de suma importancia que estos niños hoy estén alimentados, estimulados, acompañados, y además es la puerta a la escolaridad, es la puerta hacia la escolaridad, y es la puerta para las familias también hacia la escolaridad. Las familias tienen un primer contacto con lo que significa una institución, con lo que significa tener un niño en la escuela o en el jardín. Y no solamente en estos espacios se acompaña al niño, como dije, sino también a la familia. Una de las patas principales de los jardines maternales es trabajar con las familias, con talleres, con actividades que los involucren. Hoy Mendoza también está teniendo un programa que se llama Nutrición del Lenguaje, que es un programa que ya ha estado en práctica en otros países y con muy buen resultado, y hoy se está implementando también en los jardines, y es un programa donde acompaña a las familias a jugar y a estimular el lenguaje. Así que, nada, decirles que, nada, poner en la agenda política las primeras infancias, no solo es muy bueno para la sociedad, sino también para los gobiernos, porque significa que nos importa el futuro. Así que bueno, nada, no sé si quieren hacer alguna pregunta. No quiero, ya mis compañeras han comentado bastante y nada, agradezco estar con ellas hoy en este Zoom, desde mi humilde experiencia, pero con terreno y con ganas de, nada, de seguir impulsando este tipo de charlas. Gracias. Gracias Corina, porque además este cable a tierra también nos hace pensar que es posible, ¿no? Es posible que alguien preste atención a esto. Yo estaba pensando en cuando trabajamos la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires en 1996, uno de los puntos que se puso en la Constitución de la ciudad era la necesidad de prestar servicios de preescolar, digamos, desde los 45 días. Pero de esta norma a la realidad tenemos todavía un enorme camino de ausencia, ¿no? Efectivamente, de los servicios que se prestan. E incluso lo poco que hay está absolutamente desbordado con lista de espera, que claramente son políticas que desconocen este derecho que vos estás planteando. Yo quería también decir que sos, bueno, lo dije, que sos profesora de nivel preescolar, pero tenés postítulo en inclusión y discapacidad, diplomatura en la función directiva de jardines maternales, Universidad Católica de Córdoba, y tenés 22 años de experiencia en los jardines maternales. Así que te agradecemos enormemente tu experiencia y tus aportes positivos. Yo, solo para concluir este encuentro, que ya lleva casi 2 horas, quería pedirles una última reflexión de medio minuto a cada una sobre qué idea o qué desafío nos quieren dejar en el tema de niños, niñas y adolescentes, como para que lo tomemos desde un punto de vista programático en nuestro trabajo
comprometido desde esta mirada de derechos humanos. Un minutito si quieren hacer esta reflexión, tanto Alba, Florencia, como vos, Corina. No sé si empezamos con Alba, pero Alba, mirá que te controlo, un minuto. Mira, Elena, las iba escuchando y me hice lista de todas las cosas, de todas, de los aportes que iban haciendo. Me parece que hay muchísimo, muchísimo por hacer, muchísimo por hacer este seguimiento de lo que está. En materia de niños, niñas y adolescentes, tenemos el tema de la salud mental, que es algo que ya es acuciante, el tema de las adicciones, el tema del embarazo adolescente, todos estos puntos creo que son vitales, el tema de la educación, de lo que hablaba Corino ahora, el acceso a eso me parece fundamental como política pública a reforzar y a poner tal vez nuevos proyectos, ¿no? Esto de tratar de ir a buscarlos, como se hizo acá en pandemia también, rescatar algunos puntos que la verdad que estuvieron buenos, que hicieron que muchos chicos y chicas volvieran a formarse. No sé, Florencia, ¿te quieres decir algo? Corina. Yo me llevé con una tarea de cosas. Gracias, perdón, tuve que salir un segundo. Gracias, la verdad que tenemos un inventario de temas para seguir trabajando. Florencia. Bueno, un poco los desafíos los dije bastante, pero me parece que en este contexto en particular, que parece todo muy, muy difícil, ¿no? Bueno, agarrarnos de estos pequeños espacios donde podemos ejercer pequeñas incidencias, desde lo más micro hasta lo más macro, me parecen súper interesantes que desde donde estemos podemos generar cambios y traccionar, sobre todo, ¿no? En poder colocar ciertos pisos mínimos, ¿no? Volver a los conceptos de igualdad, de equidad, ¿no? De protección, que están siendo sumamente bastardeados, ninguneados, desfinanciados, desprotegidos. Creo que tenemos que ahí dar una pelea también simbólica, no solo presupuestaria, y bueno, y poder generar cambios desde el lugar en el que estemos. Es un poco como para tener una evolución más alentadora siguiendo a Corina. Tomamos la posta, Corina. Bueno, yo por último decir que lo dice la ley 26.061, todos aquellos adultos que estamos involucrados con las primeras infancias, junto con el Estado somos garantes de sus derechos y que el niño es un sujeto de derechos que debemos defender y garantizarlos. Así que nada, no hay que bajar los brazos. Mientras la ley exista, vamos para adelante, que se puede, que podemos hacer, amparados en la ley, podemos hacer un montón de cosas. Así que nada, invitarlos a que podemos garantizar infancias o niñeces felices. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a todas y todos. No sé si alguien quiere hacer alguna reflexión. Un minutito más. Veo acá muchos compañeros y compañeras que están en el ámbito de las políticas públicas y la defensa de los derechos. Bueno, les agradecemos su participación, su compromiso y a trabajar entonces en estos desafíos que nos dejan. Muchísimas gracias todas, todos, los esperamos y las esperamos para un próximo encuentro donde los derechos humanos sean el eje de nuestro trabajo político, social y en todos los ámbitos donde estamos poniendo este granito de arena que nos dejaron las 3 exposiciones. Bueno, muchísimas gracias. Gracias. Chao, muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Nos vemos en la próxima.